Hoy es día 16 de diciembre de 2024 y la conferencia que inicio en estos momentos es titulada Los karmas colectivos. No es la primera vez que hablo de este tema. En YouTube tengo alguna conferencia dedicada al karma, pero especialmente al karma individual. Pero como acabo de decir en el título, esta me voy a referir a los karmas colectivos. Se entiende, como vamos a ver, donde el mismo karma o parecido es vivido por un conjunto pequeño o grande de seres humanos. La ley de karma, para el que no lo sepa, que escuche esta conferencia, es la ley de causa-efecto. Karma es una palabra oriental del sánscrito que significa acción y que también significa obrar, y también el efecto de aquello que se hace, que aquello que hacemos. Por supuesto, implica la ley de causa-efecto, como dice las dos palabras, que toda causa produce un efecto, o todo lo que sucede ha tenido una causa anterior. También, y en esto es fundamental, el karma hace alusión a la retribución, sea positiva o negativa, de aquellos actos, de aquellas acciones. Es decir, que si las acciones son positivas, la retribución será positiva. Y si son negativas, serán negativas. Esto se observa muchísimas veces en la vida. Pero cuando no se produce, o parece que no se produzca, es porque hay una distancia temporal mayor o menor entre la causa y el efecto. Y entonces al que lo ignora no se le ocurre relacionar la causa con el efecto, porque están separadas en el tiempo. Pero cuando comprendes que esta ley, una ley universal, no inventada por nadie, es y se cumple siempre, entonces pues se puede intuir que aunque no observemos el efecto, se va a producir. Y aunque no conozcamos la causa de algo, esa causa existe, se produjo en algún momento del pasado. Entonces, pues, como estoy diciendo, esta ley es una ley universal, que nosotros, los seres humanos, a los que lógicamente más nos referimos, pues se produce y en los niveles principalmente físico, afectivo, emocional y mental. Es decir, los componentes de nuestra personalidad, que es estos componentes que acabo de citar. Por supuesto que la ley del karma, si se entiende en un sentido amplio, profundo, pues lo abarca todo, no solo lo individual, sino que también se hace referencia porque se produce a nivel familiar, a nivel grupal, como es lo que vamos a comentar, a nivel nacional, que es como un grupo más grande, a nivel racial, entre razas o dentro de las razas, se produce entre los reinos naturales. Sabemos que la humanidad es el cuarto reino, pero existen otros reinos. Se produce a nivel planetario, a nivel cósmico, etc. Pero eso no vamos a entrar en esta ocasión, ya lo hemos tratado en otras. Y es algo que no todo el mundo conoce, como las otras leyes universales. Un libro muy conocido es el Kybalión, que está basado en unas citas o una especie de aforismos de Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus fue un gran avatar. A veces nombramos solo a Buda, a Cristo, a Jesús, a Krishna, etcétera, pero no se nombra tanto a Hermes.
igual que otros que no se nombran, pero que fueron grandes avatares que aparecieron en la humanidad para ayudarnos. Aparecieron físicamente. Entonces, el Kybalion está basado. Y luego los comentarios están hechos por otros autores, comentarios sobre cada uno de esas frases que sintetizan esas leyes universales. Una de ellas es la de causación, que es lo que estamos hablando, la ley de causa-efecto. Pero también hay otros autores que han abordado este tema y después de mi exposición voy a leer algunas citas, como el caso de Cyril Scott, el caso de Alice Bailey, Vicente Beltrán Anglada, que han abordado este tema con mucha profundidad y que leeré, como he dicho, algunas citas posteriormente. Entonces, he pensado en varios tipos de karma colectivo. Y se me ha ocurrido relacionar, ir viendo uno por uno, aunque estén interrelacionados, y hablar del aspecto negativo y del positivo, porque he citado antes que el karma puede ser negativo o positivo. Como casi siempre hablamos del mal karma, del karma negativo, puede dar la impresión de que no existe el positivo, del cual solemos hablar menos, pero que también existe. Y por lo tanto, se me ocurre hacer una relación en cada uno de estos aspectos que voy a tratar de la vida, de cómo se produce en negativo o en positivo. Recientemente, una de las últimas conferencias que subí a YouTube fue sobre los desastres, las catástrofes naturales. Y estuve explicando cómo se producen y la causa que las produce. De tal manera que ahí estaba incluido este tema que vamos a tratar. No obstante, como lo traté, no voy a insistir en ello, solamente decir muy brevemente, para el que no haya escuchado esta conferencia en el que explico y desarrollo con una larga explicación y detallada cómo se produce, pues que hay una serie de elementos atmosféricos o geológicos que son parte de la naturaleza. La naturaleza. Los atmosféricos ya los conocemos, las tormentas, la lluvia, las tormentas, con el viento, eh, y los geológicos pues son los volcanes, los terremotos, etcétera. Algo que solo se conoce en su efecto terminal y que con frecuencia se entiende como es una cosa de la naturaleza. Pero cuando vamos profundizando descubrimos que no, que es un efecto de unas causas originadas especialmente por nosotros, la humanidad. Eso ya lo expliqué. Es decir, que los seres humanos generamos una serie de energías, en este caso negativas, y somos miles de millones de seres humanos que quedan ahí en los éteres. Y en los éteres también están esas energías que producen los fenómenos naturales. Las alteramos y por consiguiente produce una serie de efectos que vuelven hacia la humanidad, hacia sectores de la humanidad, con frecuencia, menos pequeños o grandes sectores de la humanidad. De ahí que esto es parte del karma colectivo, los karmas colectivos. Pero como ya he dicho, no lo voy a desarrollar tan ampliamente como en la conferencia anterior. Este sería el karma negativo, que produce muertes o pérdidas de los bienes, etc. ¿Y cuál sería el karma positivo? El buen karma en este aspecto, pues sería el buen tiempo, cuando la naturaleza se porta de esa manera que nos da un clima o un tiempo, pues apacible, tranquilo, que produce bienestar físico en el cuerpo humano y que por consiguiente también los frutos que nos da la naturaleza a través de los distintos reinos, pues nos llegan y podemos beneficiarnos de ellos.
Esto sería el buen karma, para compararlo con el mal karma que produce dolor, sufrimiento, pérdidas, etc. Y, repito, a nivel colectivo. A nivel individual, los individuos también tenemos nuestro karma individual y muchas veces se unen ambos. El karma individual de X número de seres humanos se está produciendo simultáneamente por unos mismos hechos o fenómenos. Y entonces eso es lo que llamamos karma colectivo, no de uno, de un individuo a nivel particular, que eso siempre se da, sino a un nivel de conjunto de un número determinado de seres humanos. Luego, otro aspecto serían de un mal karma, otro ejemplo así colectivo, serían las epidemias o las pandemias. Por supuesto que un karma individual de los más frecuentes del un mal karma se cumple a través de las enfermedades, sean pequeñas o graves, las enfermedades, y por lo tanto implican un cierto sufrimiento, un malestar en el ser humano, en el cuerpo, aunque podríamos hablar de enfermedades psicológicas o de problemas psicológicos donde el malestar, el sufrimiento es a nivel emocional, mental, principalmente. Por lo tanto, las enfermedades, aquello que hace sufrir al cuerpo físico del ser humano, pues es algo que se produce, como he dicho, individualmente. Pero cuando es algo generalizado de una forma típica y de una forma similar, aún al mismo tiempo, sería un karma colectivo, como esas epidemias que han existido a lo largo del tiempo. Últimamente hemos tenido una, el COVID, coronavirus, ¿verdad? Que afectó, pues, según las informaciones, a 192 países. Pero también, pues, en el pasado se nos ha hablado de la peste negra, por ejemplo, en el siglo VI, la cólera en el siglo XIX, la gripe, la viruela, etcétera. Esto hay información para el que quiera conocerlo, pues como hay de tantas cosas en Internet, para conocer más detalles. El caso es que son como enfermedades, sí, de efectos similares, con mayor o menor gravedad, por supuesto, en un conjunto de seres humanos, a veces de muchos, de miles, de millones de seres humanos, repito, con distinto tipo de gravedad según el karma individual de cada uno de esos seres humanos afectados. Y, claro, lo psicológico que he nombrado es individual, pero cuando algo psicológico afecta también de un modo similar a un grupo humano, se podría decir, pues, que es un karma también colectivo. Y lo psicológico es por, como efecto, sufrimiento psicológico de unas causas de acción o de omisión que hemos realizado con anterioridad. Y por lo tanto, pues, de algo colectivo que es muy similar en muchos seres humanos, podría ser la depresión, que hace sufrir, sufrimiento psicológico. La depresión no es físico, es psicológico, igual que podemos decir los miedos, el estrés, en fin, algo que afecta simultáneamente a mucha gente. Entonces, ¿qué ocurre cuando, como estamos haciendo la comparación, cuando esto no se produce y hay una curación colectiva? Como cuando se ha descubierto por parte de los investigadores o científicos esos medicamentos que ayudan a muchísima gente a curar las enfermedades. Pues esto sería un karma positivo, un karma de la humanidad positivo que hace que se nos dé ese descubrimiento para paliar esas enfermedades y su efecto físico y psicológico. Igual que existe esa ayuda psicológica que es cada vez más frecuente y que
es colectiva, como estábamos diciendo. Otro tipo de karma es el negativo, empezando por el negativo, es el de las guerras. Eso ya lo he tratado en conferencias anteriores. Las guerras. Y cuando decimos guerras siempre pensamos en lo mismo, las guerras físicas, donde se mata o hiere a muchos seres humanos. Y al mismo tiempo, por lo tanto, es clarísimamente un mal karma colectivo. ¿Y entonces qué ocurre con las guerras? Pues que conocemos los efectos y decimos a veces, la causa de las guerras está en el egoísmo humano, pero pensamos en el egoísmo de aquellos que las promueven, ese egoísmo que hace promover una guerra digamos, para invadir, matar, maltratar a otros seres humanos de otras naciones o de otros colectivos en general. Entonces, ya lo he tratado otras veces, que las guerras son también egregores. La vivencia de actitud física, emocional y mental de los seres humanos de tipo negativo va irradiándose, no solo creando un egregor en nuestro interior, sino se irradia al exterior y va quedando esas formas mentales de energía vital, emocional y mental en los éteres. Esto es lo que se llaman egregores o formas mentales, que hay de distinto origen, distintas formas. Uno de ellos es las guerras. Y las guerras, por supuesto, como acabo de decir, se inician en la psicología de muchos seres humanos. Aunque haya unos vehículos como son aquellos poderosos gobernantes que las promueven, pero es un conjunto de seres humanos que con nuestra actitud psicológica inadecuada, agresiva, interior, se ha irradiado hacia el exterior y se ha ido alimentando estos egregores que en un momento determinado hacen que estalle, que surge, que pase de la guerra psicológica, y además se llama así, guerra psicológica, a la guerra física. ¿Y qué ocurre cuando acaba una guerra? Pues que a lo mejor una guerra física, pues parece que se ha llegado a la paz. Y con frecuencia la guerra psicológica sigue, si continúa en esos seres humanos, sobre todo el odio, el rechazo, aunque no se materialice físicamente, pero está en el interior y el egregor todavía está, aunque haya finalizado o no se haya producido la guerra física. Por eso podemos hablar de guerra psicológica, que siempre está. Haya o no guerras físicas, siempre está. Y a veces en determinados puntos del planeta, en determinadas zonas, en el conjunto de los seres humanos de ese lugar, pues tienen que ser, son víctimas del estallido, de la materialización física de la guerra psicológica. Todo esto, como digo, es algo psicológico. Por lo tanto, es cierto que a veces se dice, pues es la economía, el egoísmo económico, el deseo de conseguir más bienes. Pues igual que hemos dicho, pues la actitud psicológica de los seres humanos y sobre todo de determinados individuos que representan a otros, etcétera, etcétera. Pero, como he dicho, cuando lo ves con un poco más de amplitud, aunque no sea demasiado profundo, se ve clarísimamente que es esto que estábamos comentando. ¿Qué ocurre con el egregor positivo relacionado con esto? Pues podríamos llamarle la paz. Cuando existe paz, sería un karma colectivo, el tener paz. Pero repito, paz física y paz psicológica, porque podemos estar sin tocarnos físicamente hablando, pero odiándonos, rechazándonos. Podríamos decir que la humanidad en conjunto, aunque no se localice con la vista, estamos en guerra. ¿Mm? Por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial, que tanto se ha hablado,
es algo que no existe y no va a existir, es psicológica y es la actitud de los seres humanos, que nos hacemos sufrir unos a otros. Una de estas formas es la economía, esa descarada, desorbitada, exagerada, exagerado desequilibrio entre los que tienen más de lo que necesitan y los que no tienen ni lo más elemental, y que todavía existe en estos momentos en el planeta, en nuestro planeta. Eso implica una guerra, hay una lucha en este sentido expresada en lo material, como en el dinero que conlleva pues los bienes materiales, de los que hay seres humanos que carecen totalmente, otros carecen parcialmente y otros tienen lo necesario y otros tienen más de lo que necesitan. Por lo tanto, cuando esto vaya desapareciendo en el futuro, se puede decir que entraremos en un estado de paz y por consiguiente ausencia de guerra. Y ya llegará cuando tenga que llegar. No podemos dar plazos de tiempo. Otro tipo de karma de los que he seleccionado es pues el mal karma. Empezamos por el karma negativo, gobiernos injustos y especialmente lo que llamamos dictaduras. En esas naciones, países, donde aparece un ser humano dictador que se impone a la fuerza, él y quizá su grupo, imponiendo a la fuerza una serie de normas, con frecuencia injustas, eh, desequilibradas, injustas, como he dicho, al conjunto de la población. Entonces, podemos decir, pues mira, ha surgido este ser que se ha apoderado y con el respaldo de lo que sea, de las fuerzas, digamos, que pueden, digamos, reprimir a la población, pues establece una dictadura. Lo que ocurre es que esa dictadura no surge solo de la decisión de una persona responsable, que lo es, o de unos responsables, que lo son y mucho, sino de la energía que se ha ido irradiando energéticamente por la población de ese lugar, creando unos egregores en ese lugar que van a atraer la presencia de estos seres con un carisma y una energía poderosa que se implantan. Hoy día todavía tenemos en el planeta este mal karma de las dictaduras, incluso algunas de ellas a través de eso que es contrario, que es la democracia. Por eso decimos que la democracia, bienvenida, es un hallazgo, es un buen karma de la humanidad. Lo que pasa es que todavía es imperfecta y por eso algunos dictadores entran dentro de la línea de la democracia, de las votaciones y luego pues se implantan en el poder. De tal manera que tengo que hablar en sentido abstracto de esto, pero todos podemos ponernos, lógicamente, ejemplos. Por lo tanto, pues estas dictaduras hacen que la población o grandes sectores de la población sufran y otros pues sean víctimas y otra parte de la población tengan que emigrar. Esto también es una de las causas de las emigraciones, que hace que sectores de esa población tengan que irse a otros lugares, a otros países distintos, diferentes. Por lo tanto, pues esto ya hemos pasado de un modo muy grave, hemos pasado en el tiempo de la historia, recientemente en el siglo pasado, el siglo XX, y como he dicho, pues todavía tenemos en la actualidad. ¿Mm? Por lo tanto, es un karma no solo colectivo, sino es un karma nacional, que he citado antes, que es colectivo, pero una colectividad muy grande de la población. Eh, y pues ya he dicho al citar antes cómo se crean los karmas colectivos
por parte de la población, pues lo mismo podemos citar aquí en este sentido. Mientras que las democracias, como he dicho, pues y los buenos gobiernos donde los gobernantes se preocupan porque haya más justicia social, porque los bienes se vayan redistribuyendo, que vaya disminuyendo la pobreza, que vaya como una organización en este sentido, pues eso es un buen karma de la humanidad. Cuando los maestros espirituales de la jerarquía pues iniciaron en el siglo, antes del siglo pasado, el siglo XX, en el siglo XIX, aunque en el pasado siempre ha existido con otros nombres, iniciaron por medio de iniciaron por medio de seres humanos concretos que, aunque no eran perfectos, pues tenían esta vocación, el socialismo, que desde entonces ha hecho un gran bien y sigue haciéndolo en la humanidad, lo cual no quiere decir que, como todo movimiento colectivo, pues donde se introducen los seres humanos se introducen de distinta eh, tendencia ética, moral, y por lo tanto se introducen seres humanos más altruistas, más egoístas, etcétera. Y muchas veces, incluso utilizando estos nombres, se aplica mal a nivel colectivo. Eso ya en una conferencia próxima eh, que tengo que cuidar mucho, ya lo explicaré. Cómo los seres humanos, igual que ha pasado con las religiones y con todos los movimientos, por muy inicio puro que surja y elevado, luego se contamina y luego pues se utiliza para lo contrario. Pero en términos generales, todos esos movimientos con este y con otros nombres que han implicado buscar una igualdad, que es algo que va a costar, pero que llegaremos en un futuro entre todos los seres humanos, una comunidad de seres humanos donde todos tengamos lo que necesitamos y por lo tanto compartiéndolo entre todos y derecho a todo, a todo, como se dice, educación, sanidad, etcétera, todo, y con un tipo de influencia que nos ayude no solo a tener lo físico, sino lo psicológico y la ayuda espiritual necesaria, sin discriminar a nadie, eso es una utopía todavía en estos momentos. Vamos camino de ello parcialmente y llegaremos. Es inevitable, por ley de evolución, eso es inevitable, ineludible, pero tenemos que pasar por muchas vicisitudes, aunque podemos ir vislumbrando que es aquello que por el buen karma se va materializando, aunque sea de un modo más limitado. Bien, no obstante, pues los ejemplos también están ahí. La gran ayuda colectiva que surge cuando en un momento determinado pues se implanta en determinado lugar, en determinado país. En el país en el que vivo, en España, lo tenemos con este ejemplo, la gran ayuda y la tendencia de tipo espiritual, aunque no se utilice este término de ayuda, que el socialismo ha puesto y sigue estableciendo con la oposición de fuerzas contrarias a este proceso evolutivo que están actuando para tratar de desprestigiarlo, eliminarlo, contaminarlo, etcétera, etcétera. Y también incluso seres humanos, como he dicho, desde dentro. Eso siempre ha sucedido en las ideologías, en las religiones, en todo. Eso es algo eh, que siempre ha estado ahí. Otro tipo de karma negativo, pues es las conquistas nacionales, de tipo egoísta, claro, las conquistas de una nación hacia otra. Esto tiene que ver también con el karma negativo de las guerras. Se ha utilizado las guerras, pero a veces se conquista y a veces se busca aportar algo a ciertos lugares colectivos de la humanidad que están más primitivos para ayudar, pero al mismo tiempo hay un aprovechamiento. Y esto hace años pues se desconocía.
pero cada vez se conoce más, por ejemplo, aquí en España, lo que ocurrió en la conquista de América, que por un lado fue algo ya propuesto, promovido desde arriba, desde lo superior espiritual. España tenía derecho por ser una nación de primer orden, y luego lo comentaré en una de las frases de Cyril Scott que voy a leer posteriormente, y poder establecer allí cosas, la ayuda, el idioma, etcétera. Pero luego, con lo que poco a poco se ha ido descubriendo del aprovechamiento egoísta que se produjo, igual que países de Europa con África, etcétera, pues se produjo un mal karma, un karma que luego pues ha tenido, como luego lo voy a leer, no insisto en ello. Y entonces perdió ese poder España. Bueno, lo digo ahora muy sintéticamente porque luego leeré algún fragmento de este autor que habla con mucha profundidad. Y lo mismo ha ocurrido con las conquistas en África y el aprovechamiento de, de los bienes. Con lo cual, pues todo esto implica luego pues una serie de consecuencias para quien lo hace. Y a veces las consecuencias no se asimilan suficientemente. Por ejemplo, aunque es un tema para una conferencia, el de las emigraciones, podemos decir que gran parte de las emigraciones del pasado y del presente de africanos hacia Europa es para poder huir, lógicamente, a nivel externo, de la pobreza, de las guerras, etcétera. Y entonces, si Europa consigue acogerlos, los está acogiendo, aunque sea parcialmente, eso produce un buen karma. Pero si rehúye la acogida de los emigrantes, entonces el mal karma se prolonga, se mantiene. Es decir, que primero parte de Europa, de naciones de Europa, aprovechando de los africanos, creando un mal karma. Y por consiguiente, ese mal karma, una de las formas de compensación sería aceptar a los emigrantes y también ayudar a esos países pobres y que se encuentren en esa situación. En parte se hace, lo cual crea un buen karma, parcial. Pero cuando no se hace esto y no se acoge a los emigrantes, pues se está creando a su vez otro mal karma que tendremos que pagar. Es decir, que el karma no perdona nada. Es ley científicamente de acción-reacción, en el grado y en la medida en que algo se produce y en su calidad, pues los resultados tienen que ser así. Por lo tanto, toda la ayuda que se va realizando, que todavía no es suficiente y que más adelante se va a ampliar, se tendrá que ampliar por parte de las naciones, y no solo en este caso concreto que estaba poniendo como ejemplo, sino en general, toda esa ayuda que tiene que hacerse de mucho mayor índole, sea para países de Asia o de África, etcétera, sobre todo en el sentido económico, pues todo esto facilitará la disolución de un mal karma y la creación de un buen karma. Bien, otro ejemplo concreto son los accidentes colectivos, los accidentes humanos. A veces una persona, muchísimas veces, tiene un accidente, del tipo que sea, y lo sufre la persona. Será un karma individual, un mal karma que tiene que manifestarse sus efectos con el accidente. No solo, aunque la causa inmediata haya sido el despiste o haya sido pues un estado psicológico determinado, etcétera, etcétera. Pero el karma utiliza a veces esa distracción, sobre todo cuando hay un accidente de coche, se dice la persona se ha distraído, sí, pero la distracción no es suficiente causa para producir un accidente que puede ser desastroso, fatal. Tiene que haber un karma que se aprovecha de ese, digamos, de ese despiste, de esa falta de atención. De aquí se deduce que la atención contrarresta muchas cosas. La atención, como ahora lo comentaré, contrarresta malos karmas también. Entonces los accidentes.
Un accidente puede ser de coche, de autobús, de avión, de tren, donde un conjunto de seres humanos están implicados en esa desgracia. Unos mueren, otros quedan heridos de gravedad, otros leves, otros se salvan bien, de tal manera que el karma individual de cada uno influye también dentro de ese conjunto de karma colectivo. Entonces, todo lo que se está haciendo para prevenir accidentes, para hacer prevenciones de accidentes, sería con las consecuencias positivas que conlleva, que no sean suficientes, sería el buen karma, el que podamos establecer normas y situaciones y medios para evitar pues que estos se produzcan. Bien, y el último de los puntos que he seleccionado de los karmas colectivos, no quiere decir que sean todos los karmas colectivos los que he dicho, se me escapan, o en este momento otros que no se me ocurren en este momento, sería en relación con el arte. Un mal karma sería, aunque esto parezca una cosa fuera de lugar, en contraste con lo que he dicho anteriormente, con consecuencias dolorosas de sufrimiento, pues sería pues el arte inferior que desde el siglo pasado estamos teniendo en la humanidad. Un arte inferior, como he hablado otras veces, de tipo astral me refiero de tipo emocional, donde la influencia de esas obras de arte pues están incidiendo sobre la personalidad en sentido negativo. A veces hay obras de arte que son indiferentes. Una las ve, uy, qué curioso esto, y no pasa nada, ni bueno ni malo. Pero otras veces el arte está influyendo negativamente. Bueno, sobre todo donde más se nota es en la más poderosa de las artes, en su influencia humana, que es la música. Y parte de la música de este siglo pasado, del siglo XX, pues es producto de un mal karma y está creando una agresividad y unos efectos negativos en la personalidad de muchos seres humanos, aunque sea de un modo indirecto y no se vea. Pero esto es motivo de profundizar en ello para poderlo comprender más. Mientras que ese arte superior que se ha realizado en otros momentos, en Renacimiento, en Italia, por ejemplo, o la música en Alemania, entre otros muchos ejemplos en la humanidad, todas esas obras de arte imperecederas que elevan al ser humano su conciencia, que le benefician psicológicamente y espiritualmente, eso es un buen karma. Que también, como voy a leer alguna cita, pues podríamos decir que, que lo vamos a ampliar en alguna medida. Por lo tanto, buscando esas citas, en primer lugar, voy a leer del libro Ocultismo Contemporáneo de Cyril Scott. Cyril Scott es un autor con una gran profundidad del siglo pasado, al que he citado en algunas otras conferencias. Entonces, de este libro en concreto, voy a leer algunos párrafos subrayados. Va hablando de distintos aspectos de la vida y uno de ellos es uno de los capítulos sobre el karma. Dice, por ejemplo, y voy a leer del karma colectivo. Dice, una nación puede generar un afecto kármico que la privará de cierto honor y gloria que podría lucir orgullosamente. Pensemos, por ejemplo, que un compositor encarna en cierta nación, porque su música tiene tanta atracción y que es rechazado. Entonces el efecto kármico será que su siguiente renacimiento tendrá lugar en otro país. Aunque vamos reencarnando en distintos países, los seres humanos, y los artistas, por supuesto, también, pero la encarnación de un artista que va a dar, o de un científico, o de lo que sea, que va a aportar algo a la colectividad, también está en función del karma, del lugar donde reencarna. En el caso de arte es esto, dice, la riqueza de grandes pintores que nacieron
en el pasado en Italia es muy significativa en este sentido, porque Italia supo apreciarlos y agradecerles, por lo que provocó un buen karma. Dice Cyril Scott, vemos así que las naciones hacen su karma al igual que los individuos, y que en ocasiones este es de naturaleza muy seria, debido a su conquista y al bárbaro trato dado a los indefensos aztecas e incas. ¿eh? He dicho antes, España quedó destinada a ser una potencia de tercera categoría, porque el karma de la invasión y conquista no puede ser superado. La historia demuestra que la grandeza nacional es seguida siempre, antes o después, por una declinación. Eso en todas las naciones. No existe en esta ley ninguna injusticia para el hombre implicado. Reencarna en cualquier nación que le merece kármicamente, de tal forma que puede asimilar algunas de sus características. Pero aparte de esto, puede ser que su karma se relacione con el karma nacional y juegue su papel, como por ejemplo en una guerra. Ahora sí, leeré otras citas de esto. De tal manera que es lo que estábamos hablando, el individual, karma individual y el karma colectivo. Y ha hecho alusión a ese karma que lógicamente fuimos pagando posteriormente con el sufrimiento, y no digamos el sufrimiento en este siglo XX que pasamos con la guerra civil y la siguiente dictadura aquí aquí en España, como en otros lugares ha sucedido. ¿Sí? De tal manera que son ejemplos concretos, como hay muchos más. Dice este mismo autor, a continuación, las guerras mundiales, resultado kármico de errores nacionales, y aquí, aunque no lo dice, pues si los que saben esto saben que parte del karma desde la Atlántida, estamos hablando de no miles, sino millones de años, pues también acumulado en el tiempo, aunque se ha ido expresando, también se condensó en las guerras mundiales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde ahí habría mucho que decir, muy desconocido, pero que explica el por qué se llegó a esa dimensión. Dice, las guerras mundiales brindan la oportunidad a los individuos para pagar sus deudas kármicas, malas en conjunto. Muchos pudieron pagar en pocos años el karma colectivo de varias vidas. En el hecho, muchos de los muertos renacerán con un balance tan bueno de karma en su favor, debido a su heroísmo, patriotismo y determinación para sufrir su destino con júbilo y de resignación, que su progreso en el futuro se verá considerablemente acelerado. Y además, cuando se muere antes de tiempo, del tiempo destinado, pues el proceso hasta la siguiente encarnación es menor, se acorta en el tiempo, según en la edad en que se muere. Pero lo que dice aquí es eso, de que según la actitud que se vivió en esa guerra, en cualquier guerra, entonces se puede generar un buen karma. O lo contrario, como también lo dice. Dice, si bien la Primera Guerra Mundial los verdaderos soldados desbarataron tanto mal karma, con excepciones, e hicieron tanto buen karma, resultó a la inversa con aquellos que vieron en esta gran contienda simplemente una oportunidad para llenarse los bolsillos. En el hecho, el karma de aprovecharse de tales circunstancias ha resultado tan pesado que un lugar de la proverbial calma que sigue a la tempestad, nos hemos visto víctimas de crisis financieras, depresiones comerciales y difundido mal karma en otras formas. Si durante la guerra la gente no se hubiera entregado al odio y si los beligerantes se hubieran perdonado entre sí después de la guerra,
y cancelado las deudas del conflicto, las cosas serían muy distintas de lo que son en la actualidad y lo que serán durante algún tiempo. Bueno, este libro que estoy leyendo se escribió el siglo pasado. Y esto se puede aplicar pues a muchos lugares con matices diferentes, como estaba comentando en este sentido. ¿Mm? Y a veces pues se va produciendo al mismo tiempo un mal o un buen karma. ¿Mm? Cuando acaba una guerra, también hay reconciliación. Y hay seres humanos que se reconcilian. Aquí en nuestro país, en España, también eso ocurrió, con lo cual se creó parcialmente un buen karma. Pero hay otros que no, aunque estuvieran más visibles o invisibles. Y todavía hay gente añorante de aquel conflicto que lógicamente pues están ahí como vehículos de un mal karma, expresándose. De tal manera que hay gente que a nivel individual sucede, se perdona, y no solo de palabra, sino de corazón, y la cosa cambia, facilita la liberación del karma. Pero cuando sigue el odio, aunque no se llegue a las manos y a la acción física, es una energía negativa que lógicamente no solo no elimina, sino que aumenta el mal karma individual y colectiva, como estamos diciendo. Bien, eh, otra frase de, de este libro de Cyril Scott. Vamos a ver, de Cyril Scott es la siguiente. El egoísmo, el egoísmo nacional es hostil a la hermandad, que según el ocultismo no es simplemente una idea sentimental, sino un hecho en su naturaleza, así como una ley, cuyo quebrantamiento siempre ha provocado y provocará un karma desastroso. Toda la naturaleza trabaja en unidad. Es sólo el ser humano quien se rehúsa a trabajar y sus necesidades le llevan por caminos separados. Así el equilibrio se ve perturbado en gran escala. Bien, esto es del libro Ocultismo Contemporáneo de Cyril Scott, como he dicho. Otro libro de Alice A. Bailey, La curación esotérica. Alice Bailey, como he dicho otras veces, escribió una cantidad de libros que le transmitió el maestro Dualkul, maestro conocido como maestro tibetano, maestro espiritual de la jerarquía, para el que sepa de estas cosas, y por lo tanto, de un modo muy consciente y deliberado pues Alice Bailey recibió esta información. Y entonces varios tomos los dedica a los 7 rayos. Y uno de ellos, el tomo cuarto, pues habla en un momento determinado, aunque esté hablando el tema de la curación, pero como la curación y las enfermedades son karma, como he dicho antes, pues también hace alusión a lo colectivo. Entonces voy a hacer alusión a leer algún fragmento de, de este libro. Página 198, para el que lo tenga. Dice, la ley del karma es actualmente un grande e incontrovertible hecho en la conciencia de la humanidad. Quizás no la denominen así, pero es bien consciente que en todos los acontecimientos las naciones actuales están cosechando lo que han sembrado. Lo hemos dicho antes. Esta gran ley, que en una época fue una teoría, es ahora un hecho comprobado y un factor reconocido por el pensamiento humano. He de decir, aunque lo he dicho, que estos libros de Bailey se escribieron
en el siglo pasado, siglo XX, en periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Durante ese intervalo de tiempo, pues se escribieron. Por lo tanto, hace pues aproximadamente un siglo que se escribieron esto que estoy ahora leyendo. Las condiciones históricas, las relaciones entre naciones, las restricciones sociales, las convicciones religiosas y las tendencias pueden ser atribuidas a causas originales, algunas de ellas muy antiguas. Todo lo que acontece en el mundo de hoy y que afecta tan poderosamente a la humanidad, cosas bellas y horribles, modos de vivir, civilización y cultura, prejuicios y preferencias, adquisiciones científicas y expresiones artísticas, y las innumerables maneras con que la humanidad colora la existencia de todo el planeta, son aspectos de efectos iniciados por los seres humanos en alguna parte, en algún nivel y época, ya sea en forma individual o en masa. Por lo tanto, karma es lo que el hombre, el ser humano, en el cual el género humano como grupo de naciones y el ser humano individual ha instituido, llevado a cabo, fomentado, realizado o no en el transcurso de las épocas, hasta el momento actual. Y a continuación dice algo que también nos puede ayudar a aclarar cosas, pero hay que prestar mucha atención y evitar prejuicios, como bueno, como en muchos aspectos de la vida. Nos dice este maestro tibetano, un maestro de gran sabiduría, como todos los maestros espirituales, pero con un contenido en su muy superior incluso a otros, con una profundidad inimaginable. Nos dice, sabiendo lo que sabe y lo que dice. Una evidencia muy destacada de la ley de causa-efecto es la raza judía. Todas las naciones comprueban esta ley, pero dice, prefiero referirme al pueblo hebreo, porque su historia es bien conocida y su futuro y destino son temas de preocupación mundial y universal. Los judíos han tenido siempre un significado simbólico. Resumen en sí, como nación, a través de las épocas, las profundidades de la maldad humana y las alturas de la divinidad humana. Su historia agresiva, tal como está narrada en el Antiguo Testamento, va a la par de las presentes actuaciones alemanas. Recuerdo que esto se escribió cerca de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos fueron grandes agresores, despojaron a los egipcios y tomaron la tierra prometida a punta de espada, sin perdonar hombres, mujeres y niños. Su historia religiosa ha sido erigida alrededor de un Jehová materialista, posesivo, codicioso, que fomentaba y alentaba la agresión. Esto de la tierra prometida está en el Antiguo Testamento, que se puede leer ahí y está clarísimo también. Su historia simboliza la historia de todos los agresores y su propio razonamiento los lleva a la convicción de que están cumpliendo un propósito divino, arrebatando a los pueblos sus propiedades, en un espíritu de autodefensa y buscando alguna razón adecuada para ello, a fin de disculpar su acción. Palestina fue tomada por los judíos porque era una tierra rebosante de leche y miel, y proclamaron que fue emprendida esta acción obedeciendo a un mandato divino. El dualismo prevalece en sus creencias religiosas. Y mucha gente estará pensando en el momento presente, en la actualidad, que sigue repitiéndose. Ahí, hoy, la ley actúa
Se está refiriendo al siglo pasado. Y los judíos pagan el precio, de hecho, y simbólicamente de todo lo que han efectuado en el pasado. Están demostrando los efectos de largo alcance de la ley del karma que estamos hablando. De hecho, y simbólicamente, representan una cultura y civilización. Dice, de hecho y simbólicamente son la humanidad. Representan lo que siempre han hecho, representar la separación, ¿eh? Que es un problema de la humanidad en conjunto. La separatividad, decimos a veces, creada por nuestras mentes. Se consideran como el pueblo elegido y tienen una conciencia innata de ese elevado destino, olvidando su papel simbólico y que el pueblo elegido es la humanidad y no una nación pequeña. Esto habría que subrayarlo. El pueblo elegido es la humanidad en conjunto, sin importar la raza. De hecho, y simbólicamente anhelan la unidad y la cooperación, sin embargo no saben cómo cooperar. Constituyen el eterno peregrino, entrecomillado, y son la humanidad, simbólicamente la humanidad que deambula por los tres mundos de la evolución humana. Cuando dice los tres mundos se refiere al mundo físico, emocional y mental, rehusando comprender el propósito espiritual subyacente en todos los fenómenos materiales. ¿Mm? Dice, si la raza judía recordara su elevado destino simbólico y el resto de la humanidad se viera a sí misma en el pueblo judío, y si ambos grupos hicieran resaltar el hecho de la estirpe humana y se abstuvieran de pensar en sí mismos en términos de unidades nacionales y raciales, cambiaría radicalmente el karma retributivo actual de la humanidad en un buen karma recompensador en el futuro. Es decir, esto se puede aplicar de una forma como acabamos de ver genérica. Si en lugar de rechazarnos los seres humanos unos a otros, y ahí están los racismos, los nacionalismos, etcétera, nos uniéramos cooperando, aportando lo mejor que tenemos a los demás, entonces el karma se terminaría más pronto y entraríamos en una nueva etapa. Esto es un añadido a lo que estoy leyendo. Y bueno, para matizar un poquito más, ya que he entrado en el tema, mirando con visión de largo alcance, es un problema que los judíos mismos deben aportar su mayor contribución para solucionarlo. Nunca han enfrentado cándida y honestamente el problema del por qué la mayoría de las naciones, desde la época egipcia, no los han aceptado ni querido. Siempre ha sido así en el transcurso de los siglos. Sin embargo, debe haber alguna razón innata en el pueblo mismo cuando la reacción es tan general y universal. Esto es para entrar en otros aspectos distintos. Es verdad que dentro de la raza judía existen y han existido siempre grandes hombres, buenos, justos y espirituales. Fijaos, es importante. Lo dicho de ninguna manera mitiga la culpa de quienes han abusado tan penosamente de los judíos. Atención a esto también. ¿Mm? La conducta de las naciones hacia los judíos, que culminaron en las atrocidades del segundo cuarto del siglo XX, no tienen excusas. La ley debe actuar inevitablemente, aunque gran parte de lo que les ha sucedido se originó en la historia pasada, como hemos dicho, y en la pronunciada actitud separatista, su no asimilación y su énfasis puesto en los bienes materiales. Sin embargo, los factores que han traído el mal karma sobre ellos incurren igualmente en el aspecto retributivo de la misma ley, de tal manera que la situación adopta la forma de un círculo vicioso de errores y hechos equívocos,
de retribuciones y venganza. Debe llegar el momento en que todas las naciones consultarán este problema y cooperarán para terminar con las actitudes erróneas de ambas partes. Todo karma de naturaleza maligna se resuelve mediante una aceptación voluntaria, un amor cooperativo, un franco reconocimiento de la responsabilidad y un hábil reajuste de la actividad conjunta y unida para obtener el bien de toda la humanidad y no solo el bien individual de una nación, un pueblo o una raza. ¿Mm? Fijaos que aquí ¿mm? se puede esto aplicar a los nacionalismos. Cuando una nación o un grupo dentro de una nación se quiere aislar, se quiere separar egoístamente, pensando en las situaciones donde esto es egoístamente porque se considera superior y no quiere estar integrado dentro de ese grupo. Podríamos quitar como excepción cuando está siendo maltratada y entonces la separación sería como una liberación, como ha habido a lo largo de la historia en grupos humanos que de distintos ámbitos, sea religioso, el político, etcétera, se han separado para poder sobrevivir, etcétera, etcétera. Pero normalmente hay mucho egoísmo y no es difícil de ver en los nacionalismos en ese sentido y crean malestar superior en distintos, unos lugares más que en otros. Aquí en España, en nuestro país, lo tenemos, algunos núcleos nacionalistas donde están causando mucho sufrimiento y creando lógicamente un mal karma en este sentido, mientras que hay sectores que buscan que se integren, que haya una integración que es parte del destino futuro de toda la humanidad, donde desaparezcan las fronteras, donde desaparezcan las separaciones de todo tipo, donde comportamos, como he dicho antes, todo lo bueno que tenemos como seres humanos únicos, aunque tengamos distinta cara, distinto color, distinto aspecto, pero eso es lo más secundario. Y para ir terminando estas citas, dice también, el judío, debido a su rayo y grado de evolución, sobresale como creador y artista. Esto debe reconocerlo y no tratar, como hace ahora, de dominar todos los campos, etcétera, etcétera. El problema judío será resuelto por el matrimonio entre razas, ¿m? Pero no por conveniencia, sino por convicción. Y luego también habla de que la Cábala y el Talmud, la Cábala es la parte esotérica del judaísmo, son líneas secundarias y materialistas en su técnica de acercamiento esotérico a la verdad. Encierran mucho trabajo mágico. ¿Mm? Así, el Antiguo Testamento es una escritura secundaria y espiritualmente no está a la altura del Bhagavad Gita ni del Nuevo Testamento. Eso pues mucha gente lo reconoce. Dice, en un mismo libro, la Biblia, cómo está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como algo totalmente diferente, históricamente por una cierta continuidad histórica, pero de uno a otro hay un abismo que la gente, pues mucha gente reconoce, no todo el mundo, pero mucha gente reconoce. ¿Mm? Y dice, su énfasis es material y su efecto consiste en imprimir en la conciencia mundial, el Antiguo Testamento está diciendo, un Jehová puramente materialista. ¿Mm? Un Jehová. Jehová es un término, expresión, no del Dios absoluto, sino de un Dios que, digamos, creado por la mente humana, en este sentido. Así que nos habla de eso y acabo la cita diciendo, ¿y cuál deberá ser la actitud de los gentiles? Es necesario que las naciones se acerquen al judío algo más de la mitad del camino, cuando llegue a alterar lenta y gradualmente su ortodoxia nacionalista. Es esencial que cesen sus temores, persecuciones y odios, no oponiendo barreras a la colaboración.
¿Mm? El creciente sentimiento antisemita, repito que esto fue escrito en el siglo pasado, en el mundo es inexcusable a los ojos de Dios y del hombre. ¿Mm? No me refiero aquí a las abominables crueldades del obsesionado pueblo alemán. Detrás de ellos reside la historia de las relaciones atlantes. Lo he comentado anteriormente, que no es necesario detallar. Me refiero a la historia de los últimos 2000 años y a la conducta cotidiana de los pueblos gentiles de todas partes. Debería realizarse un definido esfuerzo por parte de los ciudadanos de cada país para asimilar a los judíos, establecer lazos matrimoniales con ellos y negarse a reconocer como barreras a los antiguos hábitos mentales y antiguas malas relaciones. Bueno, cuando dice todo esto de lazos matrimoniales, etcétera, se está refiriendo como una forma también, no solo de forma física, de también pues contribuir, cuando eso es posible, claro que no es el único medio, a establecer pues una disolución de esas tendencias tan mantenidas en el tiempo, raciales, ¿eh? Porque ellos suelen generalmente y además suelen reencarnar, a diferencia del resto de la humanidad, la mayoría de las veces en la misma raza. Por lo tanto, hay una separatividad muy especial que se ha ido prolongando. Pero poco a poco van surgiendo un número creciente de ellos que van desligándose de eso y se van integrando. Y así esto se podría aplicar prácticamente a todos los aspectos de la vida. Y el último libro, para leer muy brevemente, una cita es Tratado sobre Magia Blanca de Alice Bailey, ¿eh? Y esto va a ser mucho más breve, muy breve. Dice, el problema de los cataclismos, la causa del constante y acrecentado peligro de los insectos, por ejemplo, se relaciona con el influjo de energía no utilizada ni reconocida, factible de correcta orientación y propósito, y sirve al progreso del plan, si los aspirantes y discípulos del mundo asumen sus responsabilidades grupales, sumergen sus personalidades y logran verdadera realización. Cuando los hombres estén universalmente en armonía con los custodios del plan y sus mentes y cerebros sean iluminados por la luz de la intuición, del alma y de la mente universal, y cuando puedan entrenarse a sí mismos para responder inteligentemente a los impulsos oportunos que cíclicamente emanan del aspecto interno de la vida, entonces habrá un constante ajuste entre la vida y la forma y un rápido mejoramiento de las condiciones mundiales. Por lo tanto, colectivo, mejoramiento y por lo tanto eliminación de este mal karma que estamos comentando. Y la otra cita dice, ¿dónde está entonces la verdad afirmada en muchos libros esotéricos modernos de que la tendencia de la vida o los ciclos de la vida indican necesariamente el futuro y que las causas iniciadas en una vida se desarrollan como efectos en otra, donde las vidas son predominantemente emocionales y estas físicamente orientadas? No es determinada vida la que marca el paso, sino un grupo de vidas que interactúan simultáneamente, predisponiendo el futuro en ciertas líneas. Esto es eternamente verdad respecto a todos los seres humanos en cierto nivel de desarrollo consciente, donde son dominados por un conjunto de ideas, moldeados irreflexivamente por la tradición y la opinión pública, sumergidos en intereses egoístas y no comprenden las condiciones, pues son llevados adelante en la marea de la evolución. Y termina, en la comprensión de esto se halla oculto el secreto del karma y de las condiciones raciales y nacionales.
En estos grupos se encuentra sumergido el hombre como un activo y sensible, y para salir de esta sumersión debe encontrar su camino, descubriendo y utilizando su mente. El instinto tiene que ceder el lugar al intelecto. Estas son algunas citas, puede haber más, pero lo vamos a dejar aquí, en esto, concluyendo esta conferencia pues, con algo que repito, no solo yo, otros también, muy frecuentemente. Todo intento que hagamos lo más frecuente posible de vivir atentos, lo cual incluye que vayamos abriéndonos a la luz, al amor y a la voluntad, a la buena voluntad, la voluntad al bien, las cualidades internas. Todo eso no solo nos mejora individualmente, contrarresta el karma. Otras veces lo decimos, elevar la conciencia. Cuando estamos atentos, elevamos la conciencia, porque no está funcionando la mente con sus tendencias o nuestro cuerpo emocional con las suyas, sino estamos abriéndonos la verdadera atención, vaciando la mente, la personalidad, algo superior, aunque estemos implicados en lo cotidiano. Todo eso nos ayuda, nos va contrarrestando nuestro karma, nos va quitando peso, nos va descargando las mochilas, podemos decir de muchas maneras, y nos va abriendo a un mejor karma, o mejor dicho, todavía, a un dharma que está por encima del karma negativo y del karma positivo. Nos lleva por el camino dármico de la evolución, de la ley con mayúscula. Y eso se irradia, nos desidentifica, nos ayuda a desapegarnos de aquello que es efímero y que tiene relación con el karma. Y esto se irradia a los demás. Hay una participación colectiva. Y por lo tanto, todo esto implica, no es algo aparte, implica que seamos más serviciales, que podamos ayudar, contribuir a los demás seres humanos, a la naturaleza, a nuestro entorno, lo cual es básico para crear un buen karma, para eliminar el mal karma, contribuir, ayudar, cooperar, etc. De tal manera que, más allá de lo individual, está lo colectivo humano, la suma de un conjunto de seres individuales, pocos o muchos. Lo colectivo que hablamos es el conjunto de seres humanos individuales, no de otra cosa distinta. Y por lo tanto, con nuestra capacidad, nuestras cualidades como la de libertad, la de ser consciente, que va unido a la libertad, podemos hacer un gran bien, disminuyendo nuestro karma individual y el karma colectivo del cual participamos, hasta donde alcancemos. Por lo tanto, luz, amor y voluntad al bien. Estar despiertos, atentos, despiertos cada vez más, contribuiremos a mejorar los karmas colectivos. El karma de las enfermedades, que hemos hablado otras veces, el karma de las guerras, el karma de la pobreza, también, que es un karma muy, muy destacado, la pobreza, y vayamos consiguiendo que haya mayor justicia, equilibrio y bien para todos, sin discriminación, ya que toda la humanidad formamos un solo ser, una familia, que puede estar muy unida y funcionar armónicamente, con paz, con amor. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.